Hoy iniciamos una nueva serie de prédicas basada en la familia, que es un tema justamente al cual enfoca nuestra visión de iglesia. Y para ello quisiera recordar una promesa que en su momento hiciera el Señor a Abraham. Génesis 12 cita allí la Escritura: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otros pasajes de ahí Génesis dice: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y es interesante que esta promesa en su momento dado por Dios a Abraham no se ancla en la vida de Abraham solamente, sino que va a proyectarse hacia su descendencia y más allá de su descendencia, todo el pueblo de Israel, e incluso hoy nos alcanza. Y es interesante que vemos entonces como el título de esta serie, que es una promesa que trasciende, transgeneracionalmente, más allá de esa generación. Y en este enfoque quisiéramos que nos detengamos un instante y pensemos en nosotros. Eclesiastés capítulo 3 cita la Escritura lo siguiente: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir. Ok. Quiero preguntarte algo. La respuesta es solo para ti. Si tú murieses mañana, ¿qué extrañarían de ti? Piénsalo. Es una lectura desde la perspectiva de los demás. ¿Qué crees? ¿Cómo extraño esto de mi papá, de mi mamá? ¿Cuál sería el comentario de los que están alrededor tuyo, de tus cercanos? ¿Qué pensarían ellos? ¿Qué crees? ¿Lo tienes? Doy un matiz a la pregunta. Si tú murieses mañana, ¿cómo quieres que te recuerden? Ya no tiene que ver con la lectura de otros, tiene que ver con lo que tú anhelas en tu corazón, con tus decisiones, con tus hechos. ¿Cómo quieres que te recuerden los demás cuando tú fallezcas? ¿Lo has pensado alguna vez? Puedes pensarlo hoy. ¿Cómo quieres que te recuerden pensando en el mañana con la generación que viene atrás tuyo? Y no hablo de los hermanos de la iglesia, hablo de tu familia, hablo de tus hijos, hablo de tus nietos. ¿Cómo quieres que te recuerden? La transitoriedad sobre la faz de la tierra nos debe llevar justamente a esto, porque nos habla de esa relevancia de nuestras vidas de cara al futuro, y no solo en nosotros, sino en los que vienen detrás, nuestros hijos. La transferencia de nuestra vida es una vida integral que incluye nuestra fe en Dios. Y es ahí entonces donde se hace necesario para nosotros hoy, que anhelamos poder transferir nuestra fe a los demás, a nuestros hijos primeramente, de tener claro algunos aspectos de nuestra vida. Nuestro pasado, nuestro presente y hacia dónde queremos ir. Nos hace reflexionar sobre dónde estuvimos, dónde estamos y dónde queremos que esté la siguiente generación, nuestros hijos. ¿Dónde queremos que esté la siguiente generación? Pero que empieza por un análisis de tu vida antes que la de ellos. Las grandes relaciones personales no se forjan solo por empatía, por cosas en común o por tiempo dado el uno al otro. Se forjan básicamente por un conocimiento mutuo. Y eso implica el abrir el corazón al otro. No hay de otra manera. De forma tal que si pretendemos afianzar un vínculo, una relación, y si bien puede ser con terceros, pensemos principalmente en los nuestros, en la familia y en nuestros hijos, entonces ellos debieran realmente conocernos tal como somos. Y es allí entonces que esto, darnos a conocer a los nuestros, implica que, ellos conozcan tal vez nuestras fortalezas, algunos valores, algunas cosas positivas que hemos realizado o que consideramos que tenemos. Pero también implica que ellos, nuestros hijos, conozcan nuestros errores,
Conozcan lo que nosotros debimos evitar para que también ellos eviten. Conozcan, si bien es cierto, nuestras capacidades, también conozcan nuestras debilidades, porque podemos ser capaces de abrir nuestro corazón y compartir nuestras debilidades, entre comillas, a nuestros amigos, pero increíblemente no soy capaz de compartir eso con mi hijo, que es mi sangre. Y ellos también deberán ser sujetos de ese conocimiento para enseñarles a ellos, nuestros hijos, la siguiente generación. Si no nací en un hogar cristiano y además en un momento de mi vida conocí al Señor, ¿cómo fue mi vida sin Cristo y qué diferencia hizo Cristo en mi vida post ese encuentro personal con Él? ¿De qué me rescató? ¿De qué soy consciente que el Señor ha hecho su obra en mí? ¿Lo saben? No es que mi grupo pequeño lo sepa, mis hijos lo saben. Cuando tomo decisiones hoy, ¿cómo tomo decisiones como creyente? ¿Cómo tomo decisiones como creyente? Ahora, gracias al Señor, encontramos respuestas en la palabra y guías e instrucción en la palabra. En la antigüedad encontramos desde el inicio de la Escritura allí en el Pentateuco, si bien es cierto, Dios le revela la Torá a su pueblo, hay un libro, el 5.º libro, que es el Deuteronomio, ¿no? Que nos da una pauta justamente de este análisis transversal, transgeneracional, entre padres, hijos e incluso nietos. Y es muy interesante, que es justamente la base de lo que vamos a compartir las próximas 3 semanas, hoy y las 2 semanas siguientes. Y es por eso que entendamos un poco el contexto. Israel estuvo cautivo en Egipto y Dios, con mano poderosa, los liberta de allí, ¿verdad? Y los lleva y los conduce camino a la tierra de la promesa. En ese tránsito ocurren 400 años, pero ese pueblo libertado toma diversas decisiones. Decisiones muchas veces equivocadas, y aun cuando han visto de manera expresa cómo Dios liberta al hombre, ellos siguen esclavos de sus propias decisiones. Es allí entonces donde en esta travesía, en un momento dado llegan al monte Horeb o monte Sinaí, y Dios le presenta el pacto. Ese pacto que ellos deben asumir como propio, su pueblo. Ese pacto de este pueblo que está saliendo de Egipto camino a Canaán. Pero en ese periplo, las múltiples decisiones de este pueblo hizo que Dios los juzgara. Y entonces esta generación que sale de Egipto camino a Canaán no llega a Canaán, muere. Y se levanta una segunda generación. Esta segunda generación es a la que está hablando ahora Moisés en Deuteronomio. Y Moisés le hace referencia, miren, esto pasó con sus padres, y comienza a hacer este recuento de estos capítulos 1, 2, 3, para que ustedes comprendan y aprendan. Luego voy a hablar a ustedes directamente, y luego lo que tiene que ver con sus hijos, son las 2 semanas siguientes. Pero aquí hay un análisis justamente, ¿qué pasó con sus padres? Y ustedes, que están ahora camino a Canaán, ellos ya no, tienen que aprender. Tienen que aprender. El juicio divino le alcanzó incluso al propio Moisés. Él no esperaba esto, pero llegó a su vida incluso. En el desierto, consideremos esto que es importante para nosotros. Esta nueva generación que nace allí no conoció la esclavitud. No conoció la esclavitud, como fueron sus padres, ellos no. Esta generación no sufrió los maltratos físicos de los egipcios. Esta generación no aprendió a convivir con los dioses paganos egipcios. Y era una instrucción práctica, que incluso se va a ver en el Decálogo, porque estos dioses los tenían los paganos en Egipto y los tenían los paganos en la tierra de Canaán. Y en ese tránsito, estos hombres, este pueblo tenía que aprender a vivir. ¿Cómo hago con esto? Pero esa generación no aprendió, no lo conoció. Si nos damos cuenta, es una generación a la cual está hablándole ahora Moisés, haciendo referencia a lo que sus padres vivieron,
pero que son hechos que ellos no conocieron. Un ejemplo para nosotros hoy. La época del terrorismo, ¿te acuerdas aquí en Perú? Probablemente muchos de nuestros hijos no vivieron eso. No vivieron eso. En Perú se hablaba mucho, lamentablemente, del terrorismo, incluso hasta que llegó a Lima, ¿te acordarás? Llegó a Tarata y Lima se conmocionó. Todo el país entró en crisis. Se agudizó la crisis, ya estaba en crisis, se agudizó la crisis. Tarata fue un ícono de dolor en el país. Sin embargo, yo recuerdo incluso cuando manejaba y veía ahí un periódico en la pista, me decía, esquivaba el periódico. Tú no sabías si era una bomba. Los que no estuvieron tienen que saber eso. Así se vivió en Perú. Y los chicos, nuestros hijos, no lo saben, no lo han vivido. Esto pasó con esta generación que está allí, ahora camino a Canaán, con sus padres muertos. Ellos no vivieron muchas cosas que sus padres sí vivieron. Nuestros hijos, y en este caso estos hijos, nacen sin una conciencia de un Dios que liberta, porque ellos no han sido esclavos. Ellos crecen con un Dios que da promesas, pero da promesas a sus padres. Sí son conscientes de un Dios que cuida, que provee, ahí tienes el maná, que guía, pero todo eso imbuido en lo que le dejó a sus padres. Ahora estos hijos necesitan conocer al Dios de sus padres, pero no como un Dios de otro, sino como un Dios personal. Y nuestros hijos también necesitan de ello. No solamente que nosotros tenemos un Dios y que ellos digan, es el Dios de mis padres, sino que ellos también en su momento digan, es mi Dios personal. Y allí tiene que ver justamente la transferencia generacional de mi fe a la siguiente generación. Un día, Dios se revela a Jacob cuando él huía de casa de familia tras esos problemas familiares. Génesis 28 lo cita y dice la Escritura, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y sigue hablando Dios y cuando finaliza Jacob responde y le dice, entre otras cosas, y si volviere en paz a casa de mi padre, ¿qué dice? Jehová, ¿qué? Será mi Dios. Será mi Dios. Y es interesante esa afirmación de Dios. Sí, yo soy Dios de Abraham y Dios de Isaac. No dice de Jacob. Y esta afirmación tácita que no es Dios de Jacob es validada por el propio dicho de Jacob. Si me traes con bien, siempre un convenido Jacob, ¿verdad? Si me traes con bien, ¿qué dice? Entonces será mi Padre, será mi Dios. Y es interesante que Moisés tiene que enfrentar justamente a esta nueva generación. Esta generación que va ahora rumbo también a la tierra de la promesa. Va también rumbo a Canaán. Sin embargo, es una generación con diversas vivencias de las que tuvieron sus padres. Y tienen que aprender de sus padres, no solamente sus buenas acciones, sino también sus errores y fracasos, porque sus fracasos le costaron ingresar a la tierra prometida. Y eso tenemos que nosotros también aprender hoy. En esta serie, por eso, de 3 semanas, vamos a encontrar algo de esta enseñanza, estas instrucciones y amonestaciones que Dios tiene para nosotros en este camino. Y tú vas a ver un cuadro en pantalla. Allí en ese cuadro justamente se describen las 3 semanas, los 3 fines de semana siguientes. Hoy veremos el primero que tiene que ver, ahí ves Deuteronomio capítulo 1 al 3, ¿verdad? Donde tiene que ver con el pacto con la generación de tránsito entre Sinaí y Moab, previo al ingreso a Canaán, y que si bien le habla a una generación presente, la referencia es, te estoy hablando a ti, que estás aquí, pero estoy hablando de tus padres que se quedaron.
Estos primeros capítulos le habla a una generación, pero le habla de los padres de esa generación. No le habla de lo que son ellos. Le habla de lo que fueron los padres de ellos. Los lleva al ayer, los lleva al pasado, los lleva a la vida de sus padres, a la vida de otros. Y entonces el tema de hoy justamente es conociendo a quienes no creyeron, a esos padres que se quedaron en el camino. Ese es el tema de hoy. Conociendo a quienes no creyeron. Y vamos a encontrar algunos aspectos que podemos resaltar. No todos, porque tú quieres revisarlo bien, lee en casa los 3 primeros capítulos de Deuteronomio. Ahí hay un sinnúmero más de descripciones de cómo era este pueblo, pero vamos a citar solamente 3 aspectos. El primero, los conflictos. Los conflictos evidencian mi mundo interior. Los conflictos evidencian mi mundo interior. Moisés, hablando de los padres de esta generación que va a entrar, les dice, mira, esto pasó con ellos. Deuteronomio 1, verso 12 dice, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? ¿Ok? Ahora, Moisés está describiendo aquí en esta etapa de su ministerio, diríamos, pero también de tránsito, que había un problema en ese pueblo judío. No era un tema de organización, no era un tema del sistema de liderazgo, era un tema que había en el corazón del hombre, el corazón de cada uno que conformaba ese pueblo. No era un tema que se daba solamente en uno, se daba en todos. Por eso es que ellos están llevando una vida tal, de forma tal que más que una correcta disposición a lo que están viviendo, estamos yendo a descubrir y absorber esas promesas de Dios para nosotros. No, ellos más bien, en lugar de esa correcta disposición, ellos lo que están teniendo es una reacción respecto de lo que no tienen, de lo que dejaron sus padres. ¿Cómo no tengo esa comida que comían mis padres? Aquí tengo maná. ¿No? ¿Cómo es que esas casas, sí era esclavitud por esas casas, aquí mi techo es el cielo? Y así comienzan a gestarse en sus propias vidas circunstancias distintas, de manera tal que lo que considerase estable, pero en esclavitud en Egipto, para ellos era mejor que lo que están ahora en escasez en libertad, pero bajo la protección de Dios, lo cual era menguado en su corazón. Peor aún, porque entonces al no ver la tierra de la promesa ni siquiera cerca, hay una desazón, hay una insatisfacción en sus vidas. No están contentos, estoy camino en este desierto y entonces todo pues resulta cuesta arriba, todo es una carga y no están dispuestos a seguir soportando la travesía. Como quisieran ya disfrutar del oasis de la tierra prometida, pero lo que se gesta en sus vidas es molestias y pleitos. De tal manera que ese fastidio íntimo se hace colectivo, ya todos están fastidiados, como dijera Moisés en otra versión. Dice, ¿cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de vosotros y vuestros, ¿qué? Litigios. O sea, el pleito entre todo el mundo se está peleando. O sea, si a veces no nos es sencillo lidiar a nosotros con nuestras propias dificultades, dilemas, conflictos personales, imagínate ahora a Moisés llevando el conflicto de todo el pueblo de Israel. Y donde todos se pelean con todo. Es imposible, pues, ¿no? Es imposible. Y yo te pregunto, y te recuerdo, como creyentes no estamos exentos de tener conflictos en algún momento. Y yo no sé si tienes un conflicto aún hoy. ¿Cómo resuelves los conflictos? ¿Cómo resuelves tus conflictos? Y la respuesta es solo para ti. Piénsala, por favor, un instante. ¿Cómo resuelves tus conflictos? Mira la reacción de este pueblo, pero hagámoslo personal, porque podemos quedarnos juzgando a este pueblo. Mira lo que hicieron. ¿Y yo? ¿Cómo resuelves tus conflictos personales? Piensa un instante. Y eso que a veces son propios, ¿no? A veces son ajenos que te los alcanzan, ¿no? Te los agregan, te meten allí, como se dice coloquialmente entre nosotros, en la colada, ¿verdad? Ya todos estamos en el problema. Tú no tenías parte ni suerte, pero ya estás en el problema.
¿Cómo resuelves los conflictos tú? Bueno, espero que los resuelvas, porque si no los resuelves hay doble conflicto, el conflicto y la no solución del conflicto, ¿verdad? Se agudiza la situación. Y a veces pasa eso, no se llegan a solucionar los conflictos iniciales y tienes doble problema. ¿Hemos aprendido a resolver conflictos? Hace unos años un hombre me llama y me dice que le había sido infiel a su esposa. Y justamente está en el momento del crisis, del drama en casa, porque ella está reaccionando. Y claro, bueno, la situación es del todo inapropiada, pero se agudiza cuando la persona era más difícil aún la situación. Se había metido con la hermana de la esposa. La reacción de la esposa es más adelante, se mete con el hermano de él. Esa es la vida hoy, hermanos. La vida que es en el mundo. Esa es la vida real. No estamos sobre nubes. ¿Cómo resuelves tus conflictos? ¿Cómo los resuelves? Lo vivido en el pasado nos marca, pero también nos debe enseñar a leccionar para tomar decisiones de cara al futuro. ¿Y cuánto más nos puede servir para instruir a nuestros hijos, que son los que decimos amar? No solamente hermanos o amigos en la iglesia, sino nuestros hijos, la siguiente generación. Como es un tema intergeneracional, te voy a hacer otras preguntas para que pienses, medites. La respuesta es solo para ti. ¿Puedes identificar en la vida de tus padres conflictos? ¿Conflictos entre ellos? ¿Conflictos familiares? ¿Puedes recordar ello? ¿Sí? ¿Cómo lo resolvieron? ¿O no sabes cómo lo resolvieron? No, es un tema de pareja, entre nosotros vamos al dormitorio, conversamos, y los chicos solo se quedan se pelearon, y después de un tiempo ya todo está en paz. Pero nunca sabe cómo se resolvió. Ellos tendrán que descubrirlo a su manera mañana. Pero nosotros como padres nunca le enseñamos. ¿Cómo resolvieron tus padres sus problemas? ¿Lo sabes? ¿Tú les enseñas a tus hijos cómo posicionarse en esa situación frente a hechos de mañana? No, eso no se enseña. ¿Por qué? ¿No dices amarlos? Hemos preparado a nuestros hijos para mañana. Somos capaces de compartirlo con otros, pero no con nuestros hijos algunas veces. Te pregunto, ¿qué aprendiste de los problemas de tus padres? ¿Qué aprendiste de ellos? Todos recuerdan, mirando una cara, viendo la cara del pasado. ¿Qué es lo que tiene que ver esta generación que está camino a Canaán? Tiene que recordar lo que pasó con sus padres. Para ellos no quedarse también en el camino como se quedaron sus padres. Hay un segundo aspecto que tenemos que ver. La rebeldía de este pueblo. Y la rebeldía posiciona al hombre por encima de Dios. Porque eso es lo que se ha en el corazón del ser humano. Deuteronomio capítulo 1, versos 25 en adelante dice, y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para destruirnos? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. Dios había ofrecido la tierra de Abraham, la tierra de Canaán, ¿verdad? Para que los descendientes de Abraham ingresen. Y ya era el momento.
Habían llegado hasta Cades Barnea. Y Dios le dice, suban y entren. Pero este pueblo, antes de subir y entrar, deciden, vamos a convocar a varones especialistas. Me envían a los espías, pues. Y vamos a pedirle que nos hagan un informe. Y cuando leen las conclusiones, horror. No entramos. No entramos. Y entonces, no les bastó a este pueblo la dirección de Dios, sino que ellos más bien van a validar y ponderar ¿qué? En análisis del hombre. ¿Cómo vamos a dejar? Mira este análisis. No hay forma. No es que desconocieran la voz de Dios. No es que desconocieran lo que Dios quería para ellos. Sino que posicionaron su confianza no en lo que Dios quería y les decía que hagan, sino en lo que ellos consideran que era lo lógico. 2 más 2 son 4. Yo soy inteligente, sé razonar. Mira, son gigantes. Mira las conclusiones. No voy. Y entonces, a veces posicionamos el raciocinio por encima de nuestra fe y obediencia a Dios. Finalmente este pueblo no sube, pues, y se queda. Se resiste al mandato divino. Esa es la decisión que adopta, ¿no? Y en las decisiones que nosotros tomamos, ahí entonces nosotros vamos a evidenciar en quién está nuestra confianza. ¿En el hombre o en Dios? Yo me preguntaba, cuando leía este libro, Deuteronomio, ¿dónde quedó la fe de este pueblo que se llamaba pueblo de Dios? ¿Dónde quedó la fe de este pueblo que se quedó en el camino? Es un pueblo que persiguió de diversas maneras la bondad de Dios. A ellos se les proveyó su cuidado, ¿verdad? Y siendo, diríamos, receptores privilegiados de la voz de Dios, decidieron ¿qué? No acatarla, no obedecerla, no ponerla en práctica. Cuán pertinente es lo que un día citara a nuestro Señor Jesucristo en Mateo, que dice, el que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oye, pero ellos están con taponeado, ¿no? Pareciera que no oyen, pareciera. Y es que al poner en la balanza entre lo que debo decir, lo de Dios o lo del hombre, toman una decisión. Deciden no subir y lo que dice la Escritura es que incurren ¿en qué? En rebeldía. Rebeldía. Allí dice que esto tiene una connotación de hacer algo desagradable. Interesante, se habla de, en la traducción de deslealtad, incluso se habla de infidelidad. ¿Por qué? Porque se decide no amar al otro. Aquí en este caso, a Dios. ¿De qué manera no estoy amando a Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? El que me ama, ¿qué hace? Pone mi palabra en práctica. Pone mi palabra en práctica. El que dice que me ama, me obedece. Y si no me obedeces, entonces ¿qué estamos demostrando? Que no me amas, que es puro floro. Que conceptualmente te sabes el pasaje, que lo conoces de memoria, que lo puedes recitar, pero que en la vida práctica no me amas, pues, dice Dios, porque no me estás haciendo caso. No se trata entonces, como siempre lo repito, no se trata solamente de lo que conocemos, sino lo consecuente que somos con ello, frente a Dios, la vida práctica. Es allí entonces que vemos que no solamente quedan satisfechos con ya ser desobedientes, mostrar su desamor a Dios, sino que encima, y cita la Escritura, que es un pueblo que comienza a murmurar. La traducción dice refunfuñan. ¿Lo habéis escuchado a los abuelitos? ¿No? Renegón, ¿no? Pero ese tema de renegar, vociferar, date cuenta contra quién lo están haciendo. ¿Contra quién? ¿Contra Moisés? No, contra Dios. Vamos a ponerlo en términos de hoy. Están rajando contra Dios. Date cuenta. A lo que puede llegar el hombre en su insensatez, en su insatisfacción, como que lo merece todo.
Es un pueblo quejumbroso. ¿Para esto nos sacó? ¿Para destruirnos aquí en el desierto? Y entonces le atribuye nefastas intenciones a Dios. Lo que quiere es que muramos y que nuestros hijos sean esclavos. Recordemos en un periodo de la historia de la humanidad, cuando hay guerras, ¿qué cosa pasaba? El que perdía, todos los que perdían, tenían solo plan A y plan B. O mueres o eres esclavo. Eres esclavo o mueres, no hay más. Y lo que pensaba aquí era, ¿para qué nos has querido? ¿Para que nuestros hijos sean esclavos? ¿Para esto nos sacaste, Dios? Miren cómo están pensando en el Dios que los libertó. Y es por eso que Dios lleva a catalogarlos a ellos como una mala generación. Mala generación. Yo te pregunto, ¿alguna vez has oído claramente la voz de Dios en tu vida? ¿Has oído alguna vez? Sí, no. ¿Uno? ¿Alguien más? Bueno, ok, gracias a Dios. ¿Y qué has hecho? Yo te voy a decir un ejemplo. Un pasaje. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y olvídate de la promesa, todo el mundo se queda con la promesa. Honra a tu padre y a tu madre, ese mandato, honrar. Date cuenta que no habla de condiciones que deben darse en el padre para que los honres, sino que dice honra padre y madre indistintamente, ¿ah? ¿No es cierto? Y a veces no es sencillo honrarlos. Hay personas nuevas, porque a veces hay tanto cambio en la congregación, y yo lo he dicho ya varias veces, pero quiero repetirlo, ¿no? Yo soy hijo único, mamá. Mi papá nos abandonó cuando tenía 3 años. Luego formó otra familia. Tengo hermanos de padre, todos más chicos. Pero yo no viví con papá. Bueno, nunca viví con papá. Y entonces honro a mi padre. Nunca nos dio un sol para alimentos, ni para el colegio, ni para nada. ¿Lo honro? ¿Lo respeto? ¿Lo amo? ¿Qué dices tú? ¿Te das cuenta que el tema de la palabra cuando te llama a poner en práctica no es tan sencillo a veces? Esta es la vida cristiana real, hermano. Cuando lo aterrizas a tu día de hoy. Hermanita, gracias. Toma asiento, por favor, gracias. Yo te pregunto, ¿tienes algo que resolver con tus padres? Piénsalo un instante. Estamos viendo de cara al pasado. ¿Tienes algo que resolver con tus padres? O darle un giro. ¿Tienes algo que resolver con tus hijos? Es un buen día. Domingo, se descansa en la tarde, puedes aprovechar el tiempo. Tercer y último punto. Eso también lo he dicho varias veces. Las decisiones generan consecuencias. Las decisiones generan consecuencias. Tal vez tú has visto esas películas de western o policíacas que citan esta frase. Son conocidas. El largo brazo de la ley. ¿Te acuerdas de esa frase? ¿No? ¿Te suena conocida? Bueno, hay otra frase que digo, el largo brazo de la justicia de Dios. El largo brazo de la justicia de Dios. Porque Dios es amor, pero también es justo. No te olvides. No solo es amor, también es justo. Y como Dios justo, no dará por inocente ¿a quién? Al culpable. No lo olvides. Y Dios es santo y hay una serie de atributos más. Pero Dios no deja de ser justo por ser amor. Y si lo llevamos a la cruz, recuerda, cada uno de nosotros por causa de nuestros pecados debía sufrir la pena de muerte, morir por nuestros pecados, por causa de ellos. Y Dios no exenta al hombre de eso, sino dice, tienes que pagar. Lo que decía es que hay un sustituto y otro muere en nuestro lugar, ¿te das cuenta? Pero no se elimina esto. Otro muere por nosotros por causa de nuestros pecados, Jesucristo. Dios, por amor, pero no quita su justicia. Y eso tenemos que recordar. Dios es justo.
No es que como la justicia no tiene una venda allí en los ojos. Él sabe perfectamente lo que acontece entre los hombres que Él creó a su imagen y semejanza, ayer y hoy. Y entonces, de Deuteronomio 1, verso 34, dice allí, Moisés lo cita, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb. Tampoco tú entrarás allá. Josué, él entrará allá. Anímale. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán y a ellos le daré y ellos la heredarán. Está haciendo un recordatorio de lo que ya había pasado antes, por ese Deuteronomio, recordatorio pero le está diciendo, esto pasó con tus padres. Esto pasó. Salvo Caleb y Josué, la generación quedó atrás. Y es entonces que recuerdan, las decisiones que adoptaron sus padres trajeron consecuencias. No entraron a la tierra de la promesa. No entraron. Crecí sin padre y lo traigo a colación. Cuando yo conocí al Señor, me animaron a asistir a una iglesia. La primera iglesia que yo asistí fue Miraflores. Y cuando yo llegué a la iglesia y estaba por llegar a la iglesia, yo dije, hay algo que yo quisiera conocer en la iglesia, descubrir en la iglesia. Conocer a un hombre mayor que me enseñe cómo ser padre. Porque yo no tenía modelo de padre. Y cómo ser padre incluso cristiano. ¿Te das cuenta? Con valores y principios cristianos. Cómo ser esposo, porque yo era joven, un día quiero casarme, pero ¿cómo ser esposo? Pero esposo también hay en el mundo. ¿Cómo ser un esposo cristiano? ¿Te das cuenta? Y yo no lo tenía, entre otras cosas, ¿por qué? Porque estaba también pagando las consecuencias de decisiones de otros. De otros. Y eso pasa. No pasará con todos, pero pasa con algunos. Pero de otras maneras y otros tipos y otras variables, tal vez las decisiones de nuestros padres también nos alcanzan. Nos alcanzan y puede haberse quedado ya atrás como una historia o puede estar aún vigente. Es interesante que la generación esta que fue dejada atrás adoptó decisiones sobre la marcha y entonces cuando veía que las cosas no le resultaban, pues entonces eran proactivos. No resultó, hagamos esto. Lo malo no es malo, sino es bueno ser proactivo. Lo malo es ser proactivo y no consultar a Dios antes. Cuando le decían sube, no sube. Cuando decía no subas, que decía sube. Deuteronomio 1, verso 42 en adelante. No subáis, le está hablando Dios al pueblo, a esta generación que se quedó. No subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo, mira cómo lo escribe, persistiendo con altivez subisteis al monte y os persiguieron y os derrotaron. Sube, ese momento no subes. No subas. ¿Y qué hacen? Sube, ese es el pueblo. Así es el hombre. Dios se enojó y emite juicio, porque Dios es justo. Quiero dejar contigo dos citas de un par de libros que tienen que ver con el tema, que me pareció interesante. Una de ellas dice lo siguiente: el castigo era una manera de tratar con el espíritu rebelde que había traído una ruina temprana a la nación. Había que corregir esto de cara a la siguiente generación y al pueblo como nación. Una siguiente lectura dice lo siguiente: Dios no cambia en sus propósitos, pero si no puede llevarlo a cabo con nosotros, lo hará con nosotros. ¿Por qué? Porque las consecuencias las decisiones generan consecuencias. Contigo un mes, con otro pues. Tú, out. Chao. Ya está.
El propósito sí, ahí sigue la tierra de Canaán. Ya tú no vas a entrar, entrará otro. Te cuento. La promesa subsistió, pero ya a la siguiente generación. A la siguiente generación. Voy terminando. Te pregunto, la respuesta es solo para ti. ¿Qué actitudes, qué decisiones hay en tu vida que tú crees que podría estar haciéndote perder la bendición de Dios? Estos hombres no llegaron a Canaán. ¿En tu vida hay algo que te lleve a perder esa bendición de Dios? ¿Alguna promesa? Y no lo del cielo, ¿eh? ¿Hay algo en tu vida que tienes que recapacitar? Piénsalo. ¿Puedes reconocer algunas malas decisiones en tu vida? Yo sí, recuerdo cuando estudié en la universidad y perdí 4 años de mi vida allí, tuve que después postular a otra carrera, a otra universidad. Y esa es otra historia. Pero sí, y pagué consecuencias, perdí 4 años. Todos pagamos las consecuencias de otras decisiones, directa o indirectamente. Capítulos 1 al 3 de Deuteronomio nos muestra, nos revela de manera real la gracia, la provisión y el cuidado de Dios para nosotros. Pero también revela la infidelidad del pueblo de Dios y cómo hay consecuencias por ello. Te animo a que tú puedas conversar con tus padres o con tus hijos, según el caso. Y puedan evaluar y pensar, conocerse. Porque muchas veces no nos conocemos. Creemos conocernos. Y como dije al inicio, hay cosas de nuestras vidas como padres que nuestros hijos no conocen. ¿Y quién mejor que nosotros como padres para enseñarles? Para que ellos no se equivoquen y no se queden en el camino, sino accedan a lo que Dios tiene para ellos. Jeremías cita al final: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Termino diciendo, démosle una mirada, hermanos, a nuestro pasado, a nuestros padres. Pero en este presente consideremos todo lo que pasó ayer, para poder entonces instruir de una mejor manera a quienes, a los que vienen de atrás, nuestros hijos, la siguiente generación. El Señor les bendiga, hermanos, en gran manera.